Desde tiempos inmemoriales ha habido asesinatos. Y también desde entonces ha existido la obsesión por encontrar a los asesinos. Y cuando los detectives y la ciencia se unen, nacen nuevas herramientas forenses. En los años 80, un caso en Inglaterra revolucionó la lucha contra el crimen. 2 chicas de 15 años, menos de 3 años entre una y otra y en la misma zona. Parecía que el responsable de ambos asesinatos era la misma persona. El revolucionario avance, el análisis de ADN, una especie de huella dactilar genética. Se pensaba que el ADN podría no ser lo suficientemente estable como para ser útil para la ciencia forense. Pero los resultados fueron completamente sorprendentes. Desde que Watson y Crick descubrieron la doble hélice en 1953, el ADN y sus misterios han interesado a muchas generaciones de científicos. Y los científicos que estaban a la cabeza en la investigación del ADN trabajaban muy cerca de allí. Sabía que por aquel entonces el doctor Alec Jeffries había estado trabajando en la Universidad de Leicester con unas pruebas de ADN para comprobar la paternidad de inmigrantes. Y una de las cosas que se me quedó grabada es que había sido capaz de asegurar sin lugar a dudas que un niño era hijo de un matrimonio que reclamaba su paternidad gracias al ADN. El doctor Jeffries sabía que el ADN humano es prácticamente idéntico. Más del 99% del ADN es el mismo en todos los humanos. Es lo que nos hace tener 2 orejas, 2 ojos, una nariz, 5 dedos en cada mano. Pero Jeffries quería saber más sobre el otro 1%. En 1984 descubrió que había una parte del ADN que era distinta en cada individuo. Una especie de huella dactilar. Y cuando el jefe de policía Baker pensó en el trabajo de Jeffries, le surgió una duda. Si el ADN puede probar la paternidad, ¿puede también probar si Richard Buckland había matado a Dan Ashworth y a Lindemann? No iba a ser una tarea sencilla. Las muestras tomadas hace 3 años puede que ya no sirvan. Han sufrido todo el proceso de recogida de muestras de la escena del crimen, almacenamiento por parte de la policía y manipulación por parte de profesionales que no son científicos. Las muestras pueden ser cualquier cosa menos frescas, lo que puede significar que sean totalmente inútiles. En 1985, la prueba de ADN era una técnica muy interesante. Pero la verdad es que no se sabía si sería útil para la ciencia forense o no. Pero la policía está dispuesta a intentar cualquier cosa. Envían al laboratorio las muestras de la escena del crimen. Aunque estos investigadores hayan estudiado el ADN, nunca lo han utilizado para resolver un crimen. Los resultados de estos experimentos son completamente impredecibles. Lo primero que hacen los científicos es disolver la muestra para extraer el ADN. Después, Jeffrey se dedica a localizar los fragmentos de ADN que son únicos en cada individuo. Para hacer esto, utiliza una técnica conocida como RFLP, las siglas en inglés de polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción. Y lo que hace esto es cortar el ADN en secciones de diferentes tamaños. Para conseguir el perfil de ADN que necesita Jeffries, tiene que ordenar los fragmentos por tamaño. Después, los fragmentos se colocan sobre uno de los extremos de una bandeja de gel. Los técnicos le aplican a esta una corriente eléctrica y la electricidad desplaza los fragmentos a lo largo del gel. El gel funciona como un colador. Y de esta forma los fragmentos pequeños se desplazan más rápido a través del gel y los grandes van más lento. Al final del proceso tenemos una impresión de rayos X que muestra un código de barras. Pueden parecer manchas al azar, pero este código de barras es único. Durante más de 100 años, las huellas dactilares han sido la mejor manera para identificar a alguien, pues nunca se ha encontrado coincidencia alguna entre miles de millones de personas. Si los científicos consiguen lo mismo con el ADN, una sustancia que está en cada célula de cada organismo, estaríamos siendo testigos de una revolución. Los resultados no tardan en estar listos. El ADN de la escena del crimen de Lindemann
y de la de Dawn Ashworth coinciden a la perfección. Los dos asesinatos habían sido cometidos por la misma persona. Ahí fuera, en algún lugar, estaba el responsable del asesinato de 2 chicas. Y teníamos que hacer algo distinto de lo que habíamos estado haciendo para capturarlo. La policía cuenta ahora con una herramienta con la que resolver el caso, el perfil de ADN. Lo único que les falta es el sospechoso. Los investigadores pensaron que el ADN de alguien de la zona debía coincidir con el perfil que habían obtenido. Así que llevaron al límite esta nueva y revolucionaria herramienta. Entonces decidimos que haríamos pruebas de ADN a todo el mundo que vivía en los 3 pueblos. Por primera vez en todo el mundo, la policía lanzó una operación de recogida de muestras de ADN. Los agentes pedían a todos los varones residentes en Leicestershire de entre 17 y 34 años que diesen una muestra de sangre. Dado que sabían que el grupo sanguíneo del asesino era el A, todo el que tuviera otro grupo quedaba libre de sospecha. Eso nos permitió eliminar 3/4 partes de los sospechosos, quedando unos 1000 individuos que serían sometidos a la prueba del ADN. La ciencia forense ha dado resultados, pero no los que los investigadores buscaban. Ninguno de los perfiles corresponde con el del asesino de Linda Mann y Dawn Ashworth. Y de repente, un golpe de suerte. Inesperadamente, una mujer llama a la policía. Había estado en una fiesta, en un bar, con compañeros de trabajo. Y durante una conversación en esa fiesta, un hombre llamado Kelly contó que había dado su muestra de sangre en lugar de otro hombre. Los agentes interrogaron a Kelly. Él les contó que un amigo le había dado 200 libras para hacerse las pruebas en su lugar. Había sido un hombre llamado Pitchford. Colin Pitchford tenía 27 años. Era un empleado de una panadería y padre de 2 hijos que vivía cerca de Littlethorpe. Estaba claro que si Kelly se había hecho la prueba en lugar de Pitchford, es que había algo raro. Revisando sus antecedentes, la policía comprobó que había sido detenido por exhibicionismo. El 19 de septiembre de 1987, la policía arresta a Pitchford en su casa. Después de 3 años de frustración, por fin habían encontrado al culpable. Para probarlo, le tomaron una muestra de ADN directamente a él. Las pruebas de ADN ya habían demostrado que los 2 asesinatos habían sido obra del mismo hombre. ¿Sería ese hombre Colin Pitchford? La coincidencia con las muestras encontradas en la escena de los asesinatos de Linda Mann y Dawn Ashworth era del 100%. La probabilidad de encontrarle era de 1 entre varios millones. En 1988, por primera vez en la historia, se utilizó una muestra de ADN en un juicio para condenar a un sospechoso. Colin Pitchford es condenado a cadena perpetua. Nos dimos cuenta de que era algo que se iba a extender por todo el mundo. Era una técnica que no podía ser pasada por alto en las futuras investigaciones criminales. Gracias al impacto que tuvo el caso, ha sido posible perfeccionar los análisis de ADN como se ha hecho hasta ahora. Los análisis de ADN han revolucionado el trabajo policial. Hoy en día, cualquier rastro que deje un criminal puede servir para identificarlo. Podemos extraer el ADN de cualquier tipo de fluidos corporales, como la sangre, el semen o la saliva, o también de células muertas de la piel, por ejemplo. De modo que se trata de una técnica extremadamente poderosa. Este método revolucionario ha reinventado la ciencia forense.
al usar la tecnología para inclinar la balanza de la vida y la muerte hacia el lado de la justicia. Creo que hemos hecho un avance muy significativo con esto. Y podemos afirmar que la técnica ha tenido un gran éxito y se ha convertido en un fenómeno mundial. Todo esto solo va a ir a mejor. La técnica ha evolucionado mucho en los últimos 12 o incluso 20 años y solo puede seguir yendo a mejor. La tecnología se perfecciona. En defensa se utiliza el ADN para el proyecto Inocencia, que se dedica también a la revisión de casos antiguos. Hemos resuelto muchos casos antiguos gracias al ADN, no solamente este.